Bueno, le dije que tenía un amigo para presentarles que seguramente la conversación que vamos a tener le va a ser de sumo interés. Les quiero presentar a ustedes a Mariano Pinedo. Hola Mariano, bienvenido. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Gracias por invitarnos. No, por favor. Mariano Felicitaciones. Pinedo, perdón. Felicitaciones. Bueno, gracias. Mariano Pinedo es diputado provincial en la provincia de Buenos Aires. Él ha sido concejal y funcionario también en la Intendencia de San Antonio de Areco. Pertenece al Partido Justicialista e integró las listas de Unidad Ciudadana en las últimas elecciones. Mariano, la primera pregunta que surge, que a mí me surge desde que te quería hacer un reportaje: ¿cómo llega Mariano Pinedo al peronismo? Es un camino personal y político que tiene ya bastantes años, cerca de 25 o 30 años. Tiene que ver con esa inquietud de juventud en una época bastante difícil para la política en la Argentina. Como podrás advertir, hay una inclinación y una vocación hacia lo público y lo político que sí, evidentemente me viene de toda la familia, de haber mamado la cuestión a nivel familiar, pero allá por principios de los 90, fines de los 80, en donde se apagaba la ebullición política que había despertado el regreso a la democracia y empezaba esta suerte de quietud apolítica y que algunos ya ni deben recordar, en donde se imponía más que nada el criterio individual y nacía el yupismo y la verdad que hablar de política era prácticamente algo negativo o turbio. Nos empezamos a acercar a distintas corrientes de la política con un grupo de compañeros y amigos, y desde la universidad también me empezó a inquietar toda la mirada, si se quiere, nacional, tanto de la historia como del pensamiento, de lo filosófico, y eso me fue acercando a la raíz popular de esa ¿Nunca mirada tuviste nacional. un periodo liberal? No. ¿En tu formación? Yo todo eso lo mamé como parte de algo que escuchaba permanentemente en mi familia, y probablemente al principio de la adolescencia uno tiende a pensar que por ahí pasa la cosa, claro, porque es lo que vos escuchás, claro. Pero siempre que hice política lo hice a partir de haberme acercado a esta concepción que yo al principio identificaba como cierto nacionalismo, con una mirada social que estimo yo venía del aprendizaje y del acercamiento también a la doctrina social de la Iglesia. Claro, yo te iba a hacer la otra pregunta. ¿Vos sos católico? Sí. Y que también hice como una búsqueda personal, no solo en lo espiritual, sino en lo que tiene que ver con la doctrina, porque en aquel tiempo, en donde se imponía, si querés, la mirada más liberal, o renacía la mirada liberal, estoy hablando de los principios del menemismo, había un intento de ciertos sectores del catolicismo de amigarse con, mejor dicho al revés, de ciertos sectores del liberalismo y del catolicismo, de hacer como que se podía tener una mirada católica pero liberal, ¿no? Había una serie de filósofos que andaban por ahí. Y bueno, yo la verdad que tenía la mirada contraria. Empezamos a ahondar en las distintas visiones de ese tipo, tanto nacionales como no nacionales, y eso naturalmente me fue llevando una simpatía por el peronismo, hasta que digo yo, digamos, leerlo a Perón, cosa que después hice con muchísima pasión y creo que con bastante profundidad, me acercó definitivamente al justicialismo como doctrina y como mirada, casi te diría, no solo de la política, sino de la vida, ¿no? Que es, ¿Y qué te dijo tu padre, que era un dirigente conservador de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires? Mi viejo tenía simpatía por esa inclinación mía. Claramente era un dirigente que
no tenía una buena mirada de Perón, Claro. no tenía entre otras cosas, por una historia personal, familiar, digamos, con su padre, con mi abuelo. Con el Federico Pinedo I, digamos. Bueno, y también del lado de mi madre, pero tenía cierta simpatía por esa inclinación que yo tenía. Nos teníamos mucho respeto, a pesar de la edad, nos teníamos mucho respeto y conversábamos mucho. No era ni mi viejo ni en mi familia en general, no había una cuestión gorila, digamos, sí hablaban mal histórica y políticamente, pero no era una cuestión así como se advierte ahora en estos días. Odiosa. ¿No? Sí, no, todo lo contrario. Es más, mi viejo llevaba a casa y tenía amigos peronistas, imagínate en la provincia de Buenos Aires, que Claro. es donde él militaba, Claro. caminaba y construía de la mano con un montón de dirigentes que Claro. desde Antonio Cafiero, que no fue amigo pero que tenía buen trato, hasta Julio Mera Figueroa. Claro. Me acuerdo que tenía una muy buena amistad con Arminio Iglesias. En fin, no advertía como una suerte de inquina por esa inclinación mía, ¿no? Y esta es una pregunta que siempre te quise hacer en privado y te la voy a hacer en público. Sí. Esa cosa, ese catolicismo que vos tenés, ese acercamiento a la Iglesia Católica y a la doctrina de la Iglesia Católica, ¿te viene por el lado de tu padre o de tu madre? En casa éramos católicos, pero medio por tradición Porque sí. hay que hacer algo, Sí, digamos. sí. De hecho, somos católicos, digamos, participamos de la Iglesia Católica, pero no había gran profundización en el cuerpo doctrinario de la Iglesia Católica, ¿no? Eso yo lo aprendí. Claro, no te viene de tu casa. No, eso yo lo aprendí por lecturas, por la facultad. Bueno, yo soy egresado de la Universidad Católica, pero la verdad que ahí se abrió como todo un mundo a mí. ¿Vos estudiaste en la Católica, Claro. Derecho? Yo también. Sí. ¿Sabías? Bueno, a vos te fue para el otro lado. Pero cosa que era comprensible también. Era bastante comprensible y razonable. Pero bueno, tuve algunos profesores con quien me peleé mucho, otros de los cuales aprendí. Era bastante amplia, en realidad, en esa época, la Universidad Católica. Me acuerdo de un gran profesor de Derecho Constitucional que hoy tiene participación relativa, pero que es Néstor Pedro Sagüez, un innovador, uno de los primeros que habló del derecho constitucional internacional, que en realidad era algo que a mí me inquietaba negativamente. Claro. Y después con el tiempo lo comprendí, lo valoraste. y lo valoré y Claro. lo entendí. Antes era como yo tenía una refracción a esto de las cortes internacionales. Claro. Pero bueno, claro. Todavía no había ocurrido la reforma de la Constitución que incorporó todos los tratados internacionales, pero Claro. bueno, aprendíamos eso y la verdad que Era una buena formación. con perspectiva, sí, desde lo filosófico incluso, porque no solamente lo relacionado con la doctrina social de la Iglesia, sino un acercamiento a la filosofía, a pensadores que yo no había tenido ningún acercamiento. Me los dio la universidad y después ciertos grupos de militancia intelectual. Claro. que nos llevó a compartir algunos autores que yo quiero mucho, como Saint-Exupéry, por ejemplo, Ajá. que no era un orgánico católico, ni mucho No, menos, porque tenía un no. pensamiento... Sí, sí. O en la Argentina, Marechal, ¿no? Claro, que para mí claro. es como la exquisitez del idioma. Claro, sí, absoluta. yo soy un gran admirador de Marechal, a quien conocí, te cuento, personalmente estuve con él, charlamos toda Maravilloso, una tarde. maravilloso. Bueno, escúchame Mariano, pero... Yo interpreto que es un autor que me permitió tener muchas amistades. Viste como que la relación con los libros y con Sí, los autores sí. te abre algunas puertas que Sí. viene de, no sabés de dónde, pero que marechalianos después fueron grandes amigos míos. Sí, fíjate vos, bueno, Sí. Quizás es el camino que hemos recorrido. Sí, Y te dedicaste a la política, pero a la política de una manera práctica, es decir,
te hiciste candidato a concejal, fuiste funcionario en la Intendencia de San Antonio de Areco. Sí, yo tuve originalmente una militancia en la ciudad de Buenos Aires, que no llegó a demasiado, pero bueno, fue todo un proceso de formación y conocimos muchos y buenos compañeros en ese curso, en ese momento histórico. Y después me aboqué a la mirada política que tiene más que ver con lo productivo, ¿no? Con la necesidad de... Siempre nos inquietó mucho, aún siendo militantes de la Ciudad de Buenos Aires, tomar partido por la mirada interior, ¿no? Esta cosa, bueno, el viejo tema de la Argentina interior versus Buenos Aires. Ahí sí tengo algo de cuna federal como para avalar también esa posición. Esa mirada del interior. Que tuve, pero siempre me interesó mucho desarrollar políticas productivas relacionadas con lo que tenía que ver el interior. Y me acerqué mucho a eso. De hecho, cuando yo fui funcionario de Cristina, en el año 2009, hasta el año 2011, relacionado con este tema, me acuerdo que estaba con María del Carmen Alarcón y con Aníbal Fernández, en aquel momento era jefe de gabinete. Y de ahí, cuando decidí irme, por razones políticas, digamos, no con Cristina, pero sí hacia adentro. Sí, bueno, con la me llamó inmediatamente Paco, de quien soy amigo, y también habíamos militado Paco Durañona, intendente de San Antonio de Areco, y automáticamente me sumé a su gestión en lo que fue la primera Secretaría de Industrialización de la Ruralidad, que en aquel momento era un concepto que enarbolaba Cristina como una mirada alternativa a lo que era el conflicto del campo, ¿no? Para mirar el conflicto del campo desde otro lugar. Desde otro lugar. Mariano, vamos a hablar de la industrialización de la ruralidad, vamos a hablar del movimiento Arraigo, en el que también estás involucrado vos y Paco Durañona, y vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires y las futuras elecciones después del corte que vamos a tener. ¿Cómo no? Ya volvemos, no se vaya de Noticias 3.0.